Hoy vamos a hacer la galleta del juego del calamar. Si nos fijamos aquí abajo, tengo puesto para que se vean los comandos que voy a ir utilizando. En mi caso, las preferencias que tengo en el Keymap tengo puesto Blender 2.7 y voy a ir haciendo y aplicando diferentes técnicas para hacer los diferentes objetos que necesitamos. Entonces, para empezar lo que voy a hacer es Shift A, ¿vale? De esta manera generaré un círculo. La cantidad de polígonos por defecto viene por 32, pero en mi caso yo creo que voy a encontrar un poquito más, entonces lo reduzco y lo pongo a 24. A partir de aquí pasaré a Edit Mode, que lo tenemos aquí arriba, o si no, con el propio tabulador del teclado puedo modificarlo. Shift C. En mi caso estoy trabajando sin perspectiva, que se puede cambiar desde aquí, o con el número 5 del teclado numérico. Bien. Vale. Voy a empezar con una extrusión, desplazando la geometría hacia arriba, hasta que tenga un tamaño aproximado del que sería la caja. Con Control R puedo añadir un loop a la altura que a mí me interesa. Pues quiero que la tapa sea un poco más grande que la tapa superior es un poco más grande que la tapa inferior. Lo siguiente va a ser cerrar las caras. Con la extrusión puedo utilizar el W y tengo el Merge Vértices at Center. Si lo busco por los menús, tenemos que en Mesh encontraremos el Merge at Center. De esta manera nos lo cerrará. A mí me sale porque tenemos la selección por vértices y esta opción pues se incluye en el menú por vértices. Entonces extruyo, W, Merge at Center. De esta manera ambas tapas, ¿vale?, están cerradas. Lo siguiente que tendría que comprobar es hacia dónde están orientadas mis normales. Entonces despliego por aquí, perdón, por aquí, y me lo tapa ahora el Pure, pero tengo el Face Orientation. Mi caja está en rojo, quiere decir que mis normales están hacia adentro, que se tendrían que ver en blanco, en blanco, en azul. ¿Cómo lo puedo arreglar? Pues selecciono todo y Control N, ¿vale?, con el Blender seleccionado. Control N. Cuando me hace esta inversión quiere decir que he recalculado el outside de las caras. ¿Cómo puedo hacer esto desde el menú? Pues tenemos Mesh, Normals y tenemos un Recalculate Outside. Bien, a partir de aquí selecciono este loop y con la V lo puedo separar. De esta manera tengo dos objetos. Puedo desplazar el objeto inferior hacia arriba y el objeto superior con escala Shift Z lo puedo ampliar para que esté uno superpuesto al otro. Voy a seleccionar tanto el borde de abajo como el borde de arriba y con un bevel muy controlado, solo voy a añadir una iteración con la ruedecita, solo añado un loop más. Le doy algo de curva en la esquina. ¿Cómo puedo comprobar que se está viendo bien? Vale, nos vamos a Object y tenemos la opción de Shade Smooth. Luego nos tendremos que ir al menú de vértices de aquí abajo y activarle el Normals. De esta manera vemos si nos está suavizando, nos está forzando algún edge más de lo que toca. Por ahora yo lo veo correcto. Aquí voy a añadir un nuevo loop que me va a permitir hacer este ribete de aquí. Selecciono estas caras, voy a desactivar también el Face Orientation porque ahora mismo sé que está bien colocado todo. Bien, selecciono esta cara con Shift y Alt y una extrusión. Con Alt S puedo hacerle una escala en las normales. De esta manera mi objeto pues queda bien encajado. Lo siguiente que haré será seleccionar este loop de aquí, que es el final de la caja de arriba, o de la tapa de arriba, y desde la vista superior lo escalaré, porque quiero que se ajuste y que la parte interior sea... Ahí. ¿Me permite esto? Vale. Selecciono con la L un objeto y con la H lo oculto. De esta manera puedo ver este edge de aquí interior. Si lo selecciono. Vale. Bien. Y ahora con una extrusión me lo puedo llevar hacia arriba. De esta manera la geometría no se superpone. Lo siguiente sería una extrusión W Merge at Center, igual que he hecho antes. Hemos de tener en cuenta que siempre que hacemos una extrusión, lo voy a hacer con esta cara, con estos vértices que se ve un poquito más. Fijémonos, cuando hago una extrusión sale la geometría. Si yo cancelo este movimiento, se me queda geometría superpuesta. Voy a hacer mucho zoom para que se vea el cambio. Así no tengo geometría superpuesta. Así veo que tengo geometría superpuesta. ¿Qué cambia? El edge no me está coloreando, ¿vale? No me está poniendo no se está poniendo en naranja. Entonces aquí tengo geometría superpuesta.
Si en algún momento yo intento hacer una forma específica, algún detalle, lo mismo, ¿no? Vuelvo a cancelar aquí, añado un loop, luego lo escalo. Claro, no estoy viendo la influencia, pero aquí hay geometría superpuesta. Entonces, si luego intento hacer un desplazamiento de vértices, a lo mejor de solo una parte, pues por aquí, por ejemplo, ya me va a empezar a hacer cosas raras, porque no sé qué estoy seleccionando y me está haciendo una deformación como no toca. ¿Cómo puedo solucionar esto de forma rápida? De vez en cuando lo que me interesa hacer es lo que antes era un remove doubles. Yo lo que voy a hacer es seleccionar por vértices y seleccionar todo mi objeto con la A. Lo siguiente que tengo que hacer es irme a Mesh y buscaré el Merge, que es la misma herramienta que estaba utilizando antes, y le incluiré un by distance. Esto lo que hace es buscar los vértices que están superpuestos y juntarlos. De esta manera, ahora cuando yo modifique, ya no tendría que haber ninguna geometría ni ningún vértice perdido que me produzca ninguna clase de problema. Bien, es esto. Desde Z lo muevo, lo bajo un poco y le voy a añadir aquí un loop y aquí estos loops. ¿Por qué? Pues necesito geometría de refuerzo. En este caso, Alt S, y lo que voy a hacer es que estos salgan hacia afuera. Por ahora no me voy a preocupar de darle más forma a estos ribetes de aquí, que serían estos de aquí, porque mi intención es aplicarle un Subdivision Surface para aprovechar la geometría que me añada. Vamos a ir con la parte de abajo. Para revelar un objeto que está oculto, apretamos Alt H y nos lo revelará. Como son dos objetos diferentes y seguramente vamos a querer abrir la tapa, pues con la L selecciono y con la P lo desemparento, lo separo como un objeto diferente. Si nos fijamos aquí a la derecha, antes había un objeto y ahora hay dos. Pues este le pondremos tapa superior, tapa superior, con la H me lo oculto y este es tapa inferior, tapa inferior. Vale. Nuestro siguiente objetivo va a ser, que justo me lo tapa la referencia, ¿vale? Vamos a revisar esto. Cuando hemos hablado de normales, sabemos que solo se ve una normal. Cuando hablamos de motor de juego y videojuegos, solo se va a ver la parte exterior, la parte que está en azul. Esto nos permite, ¿no?, el Face Orientation, controlar qué parte es interior y qué parte es exterior. ¿Cómo podemos rellenar esto? Podemos hacer el mismo proceso que he hecho en la tapa superior o venirnos a modificadores, quitarme la referencia, que si me la pongo aquí luego me tapo otra cosa. Vale, modificadores y buscaremos el Solidify. Automáticamente nos fijamos que han desaparecido las caras rojas, porque si entro en Edit Mode puedo ver que me está haciendo una pequeña extrusión hacia adentro. Si yo le amplío el thickness, vemos que cada vez es más ancha esta extrusión. Entonces esto nos ahorra el tener que hacerlo a mano. Lo puedo reducir y puedo tener yo el control de esta especie de extrusión. Yo recomiendo también activar el complex constraint pixel, no, thickness. No, bueno, lo habrán cambiado al principio. Simple, vale, sí, event thickness, perdón, estaba buscando esto. Para asegurarnos que nos respeta siempre el tamaño. Lo siguiente que podemos hacer es aplicarlo. Podemos comprobar que nos está destruyendo hasta lo que sería nuestro bevel. Bien, así ya tenemos nuestro objeto. ¿Qué es lo siguiente que he dicho que me interesa hacer? En este caso, vamos a hacer un Subdivision Surface. Y en este de aquí también, Subdivision Surface. Lo primero que tenemos que hacer cuando hacemos un Subdivision Surface es añadir edges de refuerzo. ¿Por qué? Voy a ocultar esto, me voy a quitar el Face Orientation. Vale. Si nos fijamos en el borde de aquí arriba, está quedando muy delgado, ¿vale? Está perdiendo mucho la forma. Voy a hacer Control R y Control R en la parte interior. Seleccionando ambos loops, ¿vale? Puedo hacer un bevel, Control B. Le quito con la ruedecita para que no haga tanto detalle. Y me ajustará y me reforzará más lo que son los bordes, incluso suavizándolo un poco. Si alguien ve que esto es un poco raro porque me marca mucho, quiere decir que le tendría que desactivar el Auto Smooth para que se viera un poco mejor. Bien. Lo que voy a hacer ahora es aplicar el Subdivision Surface. He explicado que un Subdivision Surface lo que está haciendo es cada cara subdividirme.
Así que lo que me interesa es aplicarlo. ¿Qué problema tenemos? Que ahora me ha hecho mucha más geometría de la que realmente necesito. ¿Cómo lo arreglamos? Pues vamos a ir seleccionando por loops. Yo selecciono por ella con Shift y Alt. Y buscar en los loops que no me están aportando forma, que son todos estos de aquí. Estos de aquí tampoco. Bien. Y este de aquí. Entonces, X, Edge Loops. Automáticamente, bueno, automáticamente no, de esta manera lo que haremos será evitar que haya deformaciones que no sabemos hacia dónde van. Aquí hay muchas caras. Lo que te convendría hacer sería colapsarlas, ¿vale? Juntarlas en un solo vértice, igual que había cerrado antes. Con la C puedes seleccionar por pincel. Entonces, voy a poner selección por vértices, deselecciono todo para asegurarme que no haya problemas y selecciono todo. Para salir de este modo, que clicando en cualquier parte del menú nos va a dejar y nos va a ir seleccionando más cosas, tenemos que hacer el contrario del que tengamos la selección, clic derecho o clic izquierdo. Yo tengo puesto la selección por clic derecho, así que se nos irá W y otra vez volvemos al merge, merge at center. De esta manera todo cierra en un solo vértice y eliminamos estas caras que en realidad no nos están aportando nada. X, X, W, merge vértices at center. Bien, de esta manera tendríamos la tapa inferior. Vamos a repasar la tapa superior. Vamos a comprobar que tenga suficiente refuerzo para la parte superior. Aquí lo estoy viendo por el subdivision, por ejemplo, le falta eso. Aquí, por ejemplo, un edge más para acabar de reforzar y en la parte interior también, porque si no se superpone la geometría. Bien, de esta manera me refuerza un poquito y mantengo yo el control. Object, Shade Smooth, que aquí se ha perdido en la parte interior. Como he añadido nueva geometría, a veces no la aplica bien. Podemos ver que ahora aquí en estas partes, pues, se ve mucho o poco. Entonces, pues, Alt S, o bueno, sí, ¿no? Alt S, nos permite a lo mejor pronunciar un poco más este borde. Y Apply. Volvemos a ver lo mismo de antes. Nos está añadiendo mucha geometría. Si selecciono con vértices me selecciona caras, esto hay que tenerlo en cuenta. Yo aquí selecciono por edges, pero si selecciono por vértices, cuando selecciono dos loops, pues me va a seleccionar las caras. Por eso, truqui trucazo, puedo seleccionar este edge y busco a partir de qué edge pierdo forma o me está dando forma. Si no me da forma, como esto que se vería completamente plano, lo puedo eliminar. Por aquí, estos edges de aquí, en realidad yo pensaba que me darían más forma, pero no me la están dando. Y aquí, estos de aquí, también los podría eliminar. X, Y. La parte interior nos molesta menos. Vértice, selecciona parte, medio vértice, center y la parte superior. W, medio vértice, etc. Bien. A partir de aquí ya tendríamos nuestra cajita. La parte de aquí veo que aún, ¿no?, me mantiene poco detalle, pues se la puedo suavizar yo añadiéndole un bevel de 3, por ejemplo. De esta manera ya me lo hace mucho más suavizado. Y ambas partes mantienen el mismo nivel de detalle. Ahora las puedo ocultar. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer de las galletas? Pues las galletas, ¿vale? Iremos haciendo las formas de las más complejas a la más sencilla, ¿vale? Entonces, 7, Shift C. Shift A. Vamos a empezar con un círculo. Este círculo, cuando genera una geometría, nos aparece así cerrado. Aquí, desplegándolo, podemos escoger cuántos vértices queremos que tenga nuestro círculo. Hemos empezado con 24 en la caja, podemos dejarlo en 24. ¿Cómo haríamos la galleta circular? Yo lo que haría sería una extrusión y lo escalaría hacia el centro hasta que tuviera el tamaño aproximado. Haría otra extrusión y volvería a escalar. Este loop de aquí que estamos dejando, estas caras de en medio, son las que nos van a permitir hacer esta hendidura. Lo siguiente que haremos será una extrusión, W, medio vértices, at center y cerraremos. Ahora vamos a darle el ancho a la galleta.
con una extrusión solo seleccionando el edge exterior, le daremos la anchura. Nos interesa que cierre completamente plano, así que con la E, W, Merge, Add Center. Le hago una extrusión y lo coso todo a la parte central. Ahora seleccionaremos estas caras de aquí y lo que tendremos que hacer será una extrusión. Apretando la tecla E, las desplazaremos hacia abajo. Nos faltará, para acabar de ver si se está viendo bien, Object Shade Smooth. Y aquí podremos ver que ya nos está empezando a hacer el efecto de la galleta. Ahora mismo está muy poco contorneada, ¿vale? Es muy poligonal. Opciones que tenemos: seleccionar los edges que se ven así más poligonales y un control V para que nos los suavice y de esta manera no se vea tan poligonal. Opción alternativa: si vemos que se está viendo mucho polígono, pues un Subdivision Surface. Pero aquí, a no ser que nos guste directamente ya que nos está haciendo la forma, tendremos que poner loops de refuerzo. Aquí, por ejemplo, le puedo controlar la anchura de la parte exterior. Lo mismo podré hacer con las partes interiores del círculo. Y de esta manera tendríamos la oblea bastante bien. ¿Qué es lo que conviene hacer si hemos puesto un Subdivision Surface? Pues lo aplicamos y repasamos los edges. Todo lo que no nos esté aportando forma lo eliminaremos. Que supongo que serán estos de aquí. X, con la C seleccionamos por vértices, como tengo aquí. W, Merge vértices, by distance no. W, Merge vértices, Add Center. En la parte superior haré lo mismo. Merge vértices, Add Center. De esta manera controlamos mucho más cuánta geometría estamos aprovechando y nos hace el mismo efecto. Aquí tendríamos el círculo, que ya además nos ha puesto el nombre. Lo desplazaremos hacia un lado y continuaremos con la siguiente. Shift-C, Mesh, vamos a empezar por un círculo. Este lo vamos a utilizar como el círculo exterior, ¿vale? Es la forma. No, vamos a hacerlo de otra manera. Shift-A, Mesh y círculo, ¿vale? La opción más pequeña que nos va a permitir, si reducimos el número de polígonos, es un triángulo, que es lo que tenemos que hacer, el triángulo. Así que a partir de aquí, lo que vamos a hacer es una extrusión y lo vamos a escalar hacia afuera. Pues lo vamos a escalar primero. Lo voy a escalar un poco, luego le voy a hacer una extrusión y lo voy a escalar hacia afuera. Si queremos, como en este caso nos enseña, que las puntas sean más redondeadas, ¿no? Por ponerlo más difícil a nuestros jugadores, vamos a seleccionar las puntas y control V. Vamos a añadir, controlando para que no se escape mucho esta forma. Bien, ahora seleccionando los vértices exteriores, podemos utilizar un add-on que sería venirnos a Preferences. Dentro de Add-ons tenemos el Loop Tools. Mesh Loop Tools. Lo activamos. Cuando abrimos el menú rápido de W, tenemos la opción de Circle. Y con todos los vértices que tenemos nos va a intentar ajustar lo más parecido a un círculo. ¿Qué pasa? Aquí vemos que nos falta bastante geometría. ¿Cómo podemos continuar sin perder la forma? En W tenemos una opción que es Subdivide y nos va a añadir mucha más geometría. Voy a quitarle este edge de aquí en medio porque no me interesa. Y a lo mejor le puedo añadir las subdivisiones. Otra más, por ejemplo. X, edge loop. Yo aquí tengo activado para que se vean los vértices. Aquí veo que tiene 36 vértices. Ahora debería quedar bastante mejor. Y ahora le voy a hacer circle. De esta manera ya nos está quedando una forma completamente circular. Que a lo mejor no me está respetando mucho las esquinas. Se ha quedado como muy poco polígono. Entonces, si veo que no funciona, X, delete. Shift C, Shift A y tenemos el círculo, que sigue siendo nuestro queridísimo triángulo. Control Shift V y le voy a añadir en esta ocasión
5, por ejemplo. ¿Vale? Le he ido dando con la ruedecita hasta añadirle las iteraciones que a mí me interesaban. Selecciono todo, extruyo y escalo. Ahora selecciono todo y W subdivide, porque quiero que tenga suficiente detalle. X, edge loops. Miro, en mi caso veo que ahora son 30. Vamos a probar qué tal queda. Loop tool, circle. Bien, yo creo que más o menos el detalle se mantiene bastante bien y tenemos nuestra figura. ¿Cómo continuaremos? Seleccionamos la parte interior, una extrusión que nos va a hacer del borde de la galleta, ¿vale? Igual que hemos hecho antes. Y lo siguiente sería cerrarlo. ¿Cómo lo podemos cerrar? ¿Vale? Podríamos hacer lo mismo que hemos hecho antes, una extrusión W, merge vértices, add center. Y lo cerraríamos con triángulos, por ejemplo. Otra opción que tenemos, con la F nos generaría una cara, que resulta ser un engón, y luego lo podríamos triangular. De esta manera perdemos el control, pero nos dejaría las caras bastante bien. Otro comando rápido que funciona bastante bien es Alt-J. Entonces todo lo que detecta que son caras nos lo reconvertiría. ¿Cómo continuaríamos? ¿Vale? Lo voy a dejar con triángulos que me gusta más. Extruyo, escalo, extruyo, W, medio vértices, add cursor. Bueno, sí, me ha valido add cursor, porque lo tenía justo en el medio. Seleccionaré la parte exterior, le haré una extrusión, la desplazaré hacia abajo, le haré otra extrusión, la escalaré un poco y le diré merge at center. No necesito escalarla, pero bueno. Seleccionaré mi loop, que me ha quedado con mi forma, y le haré una extrusión hacia abajo. Ahora podría seguir el mismo proceso de antes. Le puedo añadir un subdivision surface, que aquí ya, como estamos trabajando con triángulos, vemos que está empezando a hacer alguna cosa que no convence. ¿Vale? Aquí hay formas raras. ¿Cómo puedo corregir estas cosas? Primero yo me iría a vértices, merge vértices by distance, por si se me ha quedado algo. Esta clase de fallos también puede ser por las normales. Y, perdón. Y face orientation. Bien, vemos aquí cómo me ha hecho un cambio de normales y la olea de al lado tiene todas las normales invertidas. Si lo seleccionaré todo, control N. De esta manera ya me lo revisa y me lo ajusta. Y aquí control N también porque quiero que me lo acabe de arreglar. ¿Qué es lo que me faltaría? Pues la anchura a lo mejor, un poco más de anchura. Le bajo con la ruedecita porque si no me va a añadir todo el detalle que había añadido previamente. Y aquí podría forzar un poco más esto. Bien. Que he hecho antes, aplicarlo. Y aquí es cuando ya empieza a ver que todo se descontrola. ¿Por qué? Porque tengo mucha geometría. Así que en este caso yo creo que le puedo aprovechar, le puedo quitar esto, que no me lo tendría que haber dejado. ¿Vale? De loops. Bien, aprovecharé ya la geometría que tengo hecha. Seleccionaré lo que son los edges. Y con control V y con alguna iteración se los suavizaré. A todo esto lo que le voy a hacer es un shade smooth. Y por aquí hay un loop, que como no lo he quitado antes, se ha quedado. Vale, entonces de esta manera ya nos está ajustando un poco mejor. Aquí veamos, esto tiene 48, aquí son 36. Bueno, hay un poco de diferencia de detalle, pero realmente si se va a ver de lejos no tendría por qué apreciarse mucho. Si no, en todo caso, el tema del tamaño lo puedo escalar hasta que tenga un tamaño similar. Vale. Ahora, por ejemplo, acabo de hacer una escala fuera de Edit Mode. Estoy haciendo una escala en Object Mode. Nuestro objeto tiene una información que ha sido modificada. Esta información la podemos encontrar aquí. ¿Vale? Esto es la información del ítem. Aquí vemos que la escala siempre o prácticamente siempre tendría que ser de 1. Si vemos aquí, vemos que todo es de 1. ¿Cómo puedo corregir esto? Pues control A y le puedo dar a All Transform. De esta manera toma esto como el valor original, el centro de nuestro objeto. Y de esta manera sabemos que ahora lo desplazaré, pues lo desplazo hacia la derecha, pero no tiene ninguna información adicional. Esto nos puede dar problemas más adelante. Desactivo el Face Orientation y veo que a lo mejor
no me está... Se juntan muchos vértices y me hace un efecto raro con las normales. Aquí en este caso seguramente si le activo esto, ya sí que me lo empieza a corregir un pelín. En este caso aquí, si quiero que me lo haga suave, le puedo añadir otro. Y ya no se nota tanto. Bien. Esto tengo la sensación. Por si acaso ha perdido un poco de forma. Tool Circle. No sé si me habrá hecho caso, pero bueno. Continuemos. Ahora vamos con la estrella. La estrella no es que sea tampoco especialmente complicada, pero hay que pensarlo un poco. Esta estrella, ¿cuántas puntas tiene? Tiene 5 estrellas. ¿Qué necesitaremos? Un vértice para soportar cada una de estas puntas. Así que si tiene 5 puntas, necesitaremos 10. Ahora entro en Edit Mode. Voy a seleccionar uno sí, uno no, y lo voy a escalar. Y vemos cómo ya creo la forma de estrella. No me convence porque no me está haciendo la forma hacia arriba. Pues selecciono los otros y la escalo. Perfecto. Ahora, buscando mantener un poco, ¿no? el mismo detalle, podría coger el círculo e intentarlo ajustar. Pero bueno, vamos a partir desde aquí. Lo que podemos hacer es ahora seleccionarlo todo y una extrusión y lo escalamos hacia afuera. Con el Loop Tools podemos volver a utilizar el truco del círculo. De esta manera tenemos nuestra oblea. Ajuste y tal. Pero aquí vemos que sigue quedando pues, muy poligonal en comparación a nosotros y perdemos un poquito la forma. Entonces con la W podemos darle a subdividir una o dos veces. Yo creo que dos, mejor. Si por aquí no, molesta menos. Selecciono esto de aquí, le quito estos loops porque no los quiero, no me están aportando nada. Y W Circle. Bien, vemos que ahora ya nos empieza a ajustar bastante mejor y nos respeta la forma de en medio. Me pone 30, esta de aquí tenía bastante, ¿no? 48, esta tiene 36, o tenía por lo menos. 30, tiene 30, está bien, porque esta tiene 30 también. Bien. Lo siguiente que podemos hacer ahora sería lo mismo, hacer una extrusión para mantener, pero voy a hacerlo de otra manera. Puedo apretar a la F y me va a generar una K, lo que decía que era un engón. Si aprieto una I, lo que voy a hacer es un inset. Este inset lo que nos va a hacer es una extrusión a lo largo de las fórmulas normales. Esto que está pasando ahora es romper la geometría. ¿Vale? Es geometría que se superpone y se colapsa. Entonces, controlando yo, lo ajusto un poco más. Y de esta manera ya podría dejar esta cara. Lo que puedo hacer ahora sería un control T para triangularla, un Alt J para que me lo convierta todo a quads y además me ha hecho pues unos loops bastante decentes. Selecciono por caras, con Shift y Alt puedo seleccionar el borde de mi geometría y puedo hacer una pequeña extrusión hacia abajo. Ahora puedo extruir el borde exterior, otra extrusión, W, media vértices, at center. Bien. Y igual que he hecho con el triángulo, si considero que el nivel de geometría está bien, puedo seleccionar los edges. ¿Veis? Ahora me he hecho edges. Cuando no me selecciona todo un loop, quiere decir que en algún punto pues, no considera que el loop siga. Sobre todo cuando empiezan los triángulos es complicado que detecte si hay o no un loop. Selecciono el borde, selecciono estas partes de aquí y control V. Lo voy ajustando con delicadeza hasta tener la forma. Lo que me queda, que no he hecho un Shade Smooth, y si queda bien el Auto Smooth, que ahora mismo no veo que quede bien. Y aquí literalmente se me está rompiendo la geometría. ¿Por qué? Pues ahora mismo no lo sé.
Vale. Esto ha sido con el bevel, que ha habido un punto, ahí es donde se me ha roto, entonces me he pasado. Entonces mi margen ha de estar por debajo de este. Bien. Oye, el shade smooth y el auto smooth. Bien. Y de esta manera ya tendríamos las tres formas principales. ¿Y queréis saber cómo se hace el paraguas? Nos vemos en el próximo vídeo.